Hola, bienvenidos a nuestro canal de Matemáticas Fáciles. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la elipse, vamos a hacer un ejemplo concreto, pero para ello necesito primero hacer una introducción teórica para que sepas qué fórmulas voy a manejar a la hora de hacer ejercicios con la elipse. Comenzamos diciendo que una elipse tiene esta forma, pero la definición de elipse va a ser el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos llamados focos es constante. Parece un rollazo, no te preocupes, porque a la hora de hacer el ejercicio es sencillo, pero necesitas saber cuál es la definición. Tenemos una elipse con un punto P y tenemos dos focos, F1 y F2 son los focos. La distancia, decimos siempre, para que sea una elipse, la distancia de este punto P al primer foco, si le sumo la distancia de ese punto al otro foco, siempre va a ser constante, la constante va a ser 2A. Además, vamos a tener el eje mayor, que le vamos a llamar aquí eje mayor, y eje menor. Tenemos, si cogemos la mitad, semieje mayor y semieje menor, le vamos a llamar A y B, con centro en el punto O. Vamos a trabajar con el O en el origen, pero vamos a hacer un ejemplo que no sea en el origen, para que veas la diferencia. El eje mayor 2A y el eje menor 2B. Vamos a trabajar, porque esta elipse me la puedo encontrar con los focos en el eje X o con los focos en el eje Y. Vamos a ver la diferencia, la constante es 2A. Estamos aquí y tenemos que con los focos en el eje X, la distancia focal va a ser 2C, siempre la distancia focal es 2C. Y con los focos en el eje Y, exactamente lo mismo. Es decir, distancia focal siempre 2C. Vamos a ver más elementos de la elipse. Hemos hablado de A, de B y de C. Vamos a ver más elementos. Seguimos ahora con una elipse cuyos focos están en el eje X. Se va a cumplir siempre que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Valores de distancia que los saco de la distancia focal y de los ejes. Y la excentricidad, que es otro elemento característico de la elipse, va a ser C partido por A, teniendo en cuenta que siempre es un valor entre 0 y 1. Ahora lo ponemos. Ecuación reducida de la elipse. La ecuación reducida va a ser x cuadrado partido por A cuadrado, en este tipo, la ecuación cuyos focos están en el eje X, y cuadrado partido de B cuadrado igual a 1. Es fácil de distinguir porque aquí en la fórmula, pero si lo diera con números, yo tengo la ecuación reducida. Si este número, el que está con la X, es mayor que el que está con la Y, va a ser con los focos en el eje X, si no al revés. Tenemos aquí focos en el eje X, no te confundas. Vamos a la otra ecuación, la que tiene los focos en el eje Y. Voy aquí y tenemos que se cumple siempre que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Estamos igual. Que la excentricidad también es C partido por A. Perfecto, también estamos igual. Lo que cambia es la ecuación reducida. Va a ser x cuadrado partido de b cuadrado más y cuadrado partido de a cuadrado igual a 1. Lo que te decía. Si el mayor valor, yo busco donde está el mayor valor de los denominadores. Y donde está el mayor valor me va a decir si sus focos están en ese eje. Si el mayor está con la x, estará con los focos en el eje X, si no, en el eje Y. Y así no te confundes, porque estas dos fórmulas son las mismas. Una vez dicho esto, son las fórmulas con las que yo trabajo para todos mis ejemplos. Tenemos aquí por último lo que había dicho antes de la excentricidad, que es un valor que está entre 0 y 1. Si yo calculando la excentricidad porque me la pide, veo que me da 5,2, ya sé que está mal. La excentricidad es un valor de 0, algo. Y ahora voy a mi ejemplo. Esto era la introducción teórica. Los ejemplos, los ejercicios siempre son más sencillos y más cortos. Me dice, indica la excentricidad de la siguiente elipse. Fíjate que aquí no tengo x cuadrado, sino tengo x más 5 al cuadrado y y menos 2 al cuadrado. Esto significa que no está centrado en el origen. No pasa nada, porque yo voy a trabajar con A y B. ¿Qué te digo yo aquí? Primero, como si voy a centrar en el eje X, yo me fijo aquí 16. 16 es mayor que 9. Ya sé que de qué tipo es. No sabemos por qué aparece aquí un 4, pero esto es un 9. 16 es mayor que 9. Por tanto, lo trato con las fórmulas de las que están con focos en el eje X. Voy aquí y digo excentricidad C partido por A. Tengo que calcular la A y la C para calcular la excentricidad. Necesito la C y la A. ¿A cuadrado dónde sale? De aquí abajo. 16. ¿Qué es lo contrario de al cuadrado? La raíz cuadrada. Raíz de 16 es más menos 4. Pero como hablamos de distancia, solo cojo el 4. Lo mismo hago con la B. B cuadrado igual a 9. Raíz de 9 más menos 3. Como hablo de distancia, solo cojo el 3. Ya tengo la A y la B. ¿Cómo saco la C para calcular la excentricidad? Utilizando la otra fórmula, que yo conocía. B cuadrado más C cuadrado igual a A cuadrado. Despejamos de aquí la C, que me dé A cuadrado, este está sumando, pasa otro miembro y restando. Fíjate que no pasa nada con que me he encontrado esto en el ejercicio, no me ha afectado, sigo trabajando con A, B y C. Voy a calcular la C en la otra diapositiva. Estamos aquí y tenemos A cuadrado, 4 al cuadrado, menos
b cuadrado 3 al cuadrado y me da 16 menos 9. 16 menos 9 que me da 7. Raíz de 7 es el valor de la C. Ya tengo la C y ya tengo la A. Ya puedo poner la excentricidad. La excentricidad que me va a dar raíz de 7 partido por 4. ¿Por qué? Porque la A vale 4. Y con esto ya sí que el ejercicio está terminado. Espero que lo hayas entendido, que tengas claras las fórmulas que tienes que utilizar para la excentricidad, que A cuadrado más, tenemos aquí, A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, si lo utilizo con los focos en el eje X y con los focos en el eje Y, que la excentricidad se partido por A con los focos en el eje X y con los focos en el eje Y, y lo que cambia es la ecuación reducida, si aquí tengo la A o la B. Y con esto ya sí que me despido hasta nuestro próximo vídeo. Como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic me gusta al vídeo. Hasta pronto.